televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Desde este bellísimo museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, les damos a todos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nosotros vamos a hablar sobre carnaval dominicano. Tenemos un invitado especial que va a hablar con nosotros sobre carnaval, sobre qué es el carnaval, sobre qué es el Carnaval de Santiago, específicamente el carnaval dominicano. Pero también tenemos un reportaje sobre uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana. No les voy a decir cuál es, los voy a dejar ahí con la sorpresa, pero esperen un reportaje sobre uno de los libros y uno de los escritores más importantes latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, sino de la literatura universal. Y también, que es lo más especial que tenemos el día de hoy en nuestro programa, vamos a hablar sobre la independencia dominicana, sobre la independencia nacional, porque el miércoles que viene, o sea el 27 de febrero, celebramos un año más de la fundación de nuestro país, de la fundación de nuestra nación, por los patriotas dominicanos. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural, y empezamos entonces inmediatamente con una entrevista hablando sobre el Carnaval de Santiago, sobre el desfile del carnaval y sobre qué es nuestro carnaval y qué viene en el desfile de carnaval este año, que precisamente el desfile será el día de mañana, el domingo 24. Entonces, ¿qué vendrá en ese desfile que tenemos mañana ahí en la zona monumental? Y vamos a hablar sobre todo sobre carnaval y en sentido general en el programa sobre la independencia dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros y empezamos inmediatamente con su programa Ciudad Cultural. Televidentes, muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Como les avisamos desde el principio, desde la presentación, tenemos un invitado muy especial, un amigo, exdirector del Ballet Folclórico del Centro de la Cultura, discípulo de Fray Dique Lizardo, un folclorista, una persona muy conocida aquí en la ciudad de Santiago, en el ambiente cultural, en el ambiente folclórico. Y una persona también que es uno de los organizadores del carnaval, del desfile del carnaval y del carnaval de la ciudad de Santiago, a través del MUCI, Medios Unidos del Cibao, que es la organización que se dedica precisamente a la organización, valga la redundancia, de nuestro Carnaval de Santiago. El amigo William Alemán. Bienvenido, William, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y aparte de darte la bienvenida, William, queremos preguntarte inmediatamente, ¿qué es el carnaval? Y específicamente el Carnaval de Santiago, ¿y desde qué época se ha empezado, se empieza a celebrar el carnaval en la ciudad de Santiago? Mira, saludo, Máximo, encantado de estar aquí contigo. Máximo, el carnaval se remonta hasta, o sea, primero fue creado, que eso es bueno aclararlo y decirlo, porque hay mucha gente de la iglesia que no acepta ni comparte el carnaval porque dicen que eso es diabólico. El carnaval fue creado por la iglesia católica en tiempo de San Pío, del Papa San Pío. Entonces, el carnaval se celebra regularmente antes de entrar en lo que es la cuaresma. O sea, la iglesia católica específicamente le da libertad, o le dio libertad cuando se inician los carnavales, al pueblo, a que hiciera y deshiciera, o sea, la fiesta de la carne, como se llama el carnaval, o sea, gocen, beban, hagan de todo, porque vamos a entrar en un periodo de recogimiento en los 40 días, como se llama, la cuaresma. Entonces, los carnavales en el mundo entero deben terminar. Nosotros aquí en Santiago hemos coincidido varias veces, a veces no, porque tú sabes que es fluctuante el asunto de la Semana Santa y de la cuarentena. Pero regularmente coincidimos en que terminamos, como debe ser, el martes antes del primer miércoles de ceniza. Deben terminar todos los carnavales, aunque se extiende, porque nosotros en Santiago, por ejemplo, terminamos el 24
domingo 24. Sí. Pero entonces comenzamos los carnavales barriales. O sea, en agosto todavía estamos en carnaval en este país. Pero regularmente los carnavales existen de su existencia, creados por la Iglesia Católica, debe terminar. Todos los carnavales del mundo, incluyendo de nosotros, deben, bueno, a mí me parecía una presentadora que dijo, República Dominicana, dice, no, el país entero, ¿no? O sea, debe terminar los carnavales el martes antes del primer miércoles de ceniza. Nosotros, por suerte, terminamos el 24 de febrero. De febrero. Sin embargo, da la casualidad de que el mes del carnaval es precisamente el mes de la patria, porque el 27 de febrero es el Día de la Independencia Nacional. O sea que hay también, que se ha criticado a veces eso también. Sí, mira, nosotros también tuvimos la delicadeza o la certeza de, porque antes de MUSI, Medios Unidos del Cibao, sí, tomar el carnaval, nosotros hacíamos el carnaval regularmente 27 de febrero, terminábamos. Sí, sí, sí. Eso, cuando nosotros nos pusimos a analizar, como tú sabes que nosotros en la parte de folclore íbamos a la escuela, a los colegios, y le preguntábamos a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, ¿qué se celebraba el 27 de febrero? Lo que nos decían el carnaval. Entonces hemos luchado todo el tiempo, y hasta que lo logramos, de que se desligara totalmente el carnaval de Santiago, por lo menos, porque hay otros carnavales que lo hacen el 27 de febrero, para estar claro de que el 27 de febrero son nuestra fecha patria, y el carnaval es otra celebración. Nunca lo hacemos el 27 de febrero. Sí, no, y que debe ser así. Antes no se hacía así, precisamente como tú dices, o sea que coincidía, el desfile del carnaval se hacía el 27 de febrero, aprovechando que era un día de fiesta, pero bueno, ya eso quedó abolido eso. Sí, o sea que eso se quitó. Queremos preguntarte también, William, ¿cuáles son los personajes del Carnaval de Santiago? Hay una serie de... El Carnaval de Santiago es uno de los carnavales, yo creo que el único del país entero, que tiene una serie de personajes, que la gente se disfraza de diferentes cosas, y eso no lo tiene ningún carnaval, no solamente del país, yo creo que ningún carnaval en el mundo entero. Sí, mira, nosotros aquí en Santiago no caracterizamos el Carnaval de Santiago por eso, por la diversidad. Sí. Aquí aparece cualquier personaje, o como que porque hemos dividido, o no hemos dividido, sino que el carnaval se divide en lo que es fantasía y tradición, regularmente. Por ejemplo, tenemos lo que es el lechón joyero y pepinero por la careta, sí, aunque el disfraz también tiene algo que ver, pero específicamente por las caretas. Sin embargo, han aparecido caretas. Sí, va a aparecer la careta de Pueblo Nuevo, sí, que todavía no es tradicional, una lucha que tenemos, que debe, porque aquí se cree que por la continuidad de salir un personaje es tradicional. Y para ser tradicional, y me estoy desviando un poquito de la pregunta que me hiciste, te lo voy a responder ahora, para ser tradicional debe hacerse una asamblea de todos los carnavaleros y aprobar eso. Por ejemplo, por eso la careta de Pueblo Nuevo solamente en el concurso de careta es tradicional, pero en el carnaval de por sí, en la celebración del carnaval, no es tradicional, porque todavía no hay ninguna autoridad, no hay ninguna asamblea que se haya hecho de los carnavaleros que apruebe que eso es tradicional. Entonces, volviendo a tu pregunta de los personajes, por ejemplo, tenemos Roba la Gallina, tenemos La Muerte de Rebeca, tenemos Nicolás Dendén, tenemos que eso tiene varias historias, pero te puedo decir, por ejemplo, Nicolás Dendén, que es un oso con su domador, sí, que eso fue cuando vino aquí un circo, y el circo se fue y se quedó el oso y el domador aquí en Santiago, por el área donde estaba antes Guravito Country Club, sí, por allá abajo, por la avenida Inver. Entonces se quedaron, ya que no encontraban qué comer, porque era un circo extranjero, entonces se pusieron a hacer show, lo que hace el oso, con el domador. Entonces, de ahí viene el nombre de Nicolás Dendén, o sea, que era lo que hacía el domador cuando el oso hacía el show, comenzaba con el sombrero a pedirle a la gente que le veía el show. Den, o sea, que dieran algo para ellos. Entonces le sale el nombre de Nicolás Dendén, que es un oso. Tenemos el Roba la Gallina, también, que es un personaje que nace en los barrios, que era de estos muchachos ladroncitos de barrio, que agarraban y se metían en los patios a robarse una gallina o a una granja. Regularmente no eran granjas, regularmente eran en patios criando gallinas. Se la robaban y se la metían, pero este personaje se ha caracterizado porque esa persona se disfrazaba para que no lo conocieran, o sea, no lo identificaran en el sector, entonces se disfrazaba de mujer. Regularmente era un hombre disfrazado de mujer, pero ya se ha
diversificado, y ya las mujeres hacen roba la gallina, ya el hombre se roba la gallina, o sea que originalmente nació así, un hombre transformado en mujer o vestido de mujer, con sus sostenes, con su teta grande, con la nalga ampliada y con una, igual que como lo hacía Mochila, con una cáscara de naranja que eran los lentes que usaba para Yo quería disfrazarse. preguntarte también los cambios que ha tenido el Carnaval de Santiago, Sí, desde que de cómo se celebraba tradicionalmente a cómo se celebra en el día de hoy. sí, sí. Por ejemplo, uno de los personajes, una de las personas, no de los personajes, que ha cambiado es precisamente Roba la Gallina. Sí, Ahora tenemos a Roba la Gallina, fantasía. lamentablemente fallecido Raudy Torres. Sin embargo, Mochila fue el Raudy Torres, mi amigo, una persona a la que yo le tenía mucho aprecio desde que yo trabajaba en los canales de televisión. Yo también. Sin embargo, Mochila Era tradicional. era el El tradicional, tradicional. era el roba la gallina tradicional. Mira, eso que tú estás diciendo tiene una connotación muy fuerte en el aspecto de que nosotros estamos perdiendo todos esos personajes. Tenemos, por ejemplo, el roba la gallina tradicional. Aparece, pero Mochila ha sido sustituido. Lo sustituyó su hijo, también murió Sergio. Lo sustituyó una nieta, dejó de hacerlo. Sí. Ya desapareció ese personaje así, con la gracia, con el estilo que lo creó y lo hacía Mochila, el hijo Sergio y la nieta. Es difícil tú encontrarlo, aunque aparecen que tratan de imitar o no de imitarlo, sino hacerlo el tradicional, pero no con la gracia que ellos lo hacían. Igual, como tú mencionabas, a nuestro amigo Raudy, yo no digo ido de tiempo, ido al tiempo que Dios quiso. Sí. La gracia que Raudy le da a ese personaje, le dio a ese personaje, es muy difícil sustituirlo. Ahí tenemos un robo la gallina que va en el mismo camino de Raudy, que es Juan Yoyo, que hace un robo la gallina de fantasía extraordinario, pero aunque lo hace excelentemente bien, muy bien, pero no es lo mismo, porque Raudy es Raudy y Juan es Juan. O sea, la gracia que Raudy le impregnaba a ese personaje se perdió, porque tiene que nacer otra gente ahí. Haciendo, Sí, sí, porque claro, si no, claro. el personaje va a desaparecer. Pero, por ejemplo, el papelón que lo hacía Mario, del Sánchez Libertad, se perdió, nadie lo ha vuelto a hacer, el papelón. Es un personaje tradicional del Carnaval de Santiago y sin embargo ya no sale ese personaje. Si, el personaje de la muerte de Rebeca, que es una denuncia prácticamente de los barrios, de la gente humilde, que era simplemente que narra lo que pasa a una madre cuando se le está muriendo una hija y que no tiene con qué llevarla al médico, no tiene con qué sanarla, con qué darle remedio, con qué comprarle medicina, con qué comprarle nada. O sea, y eso es lo que dice la estrofa. Esa es otra cosa que hay que destacar, que como tú dices, se está perdiendo en el carnaval. Las cosas se están haciendo por hacerlas, no con el criterio que deben hacerse. Todos esos personajes y todas las comparsas tienen un parlamento, pero todos esos parlamentos se han perdido porque ninguno lo usa. Tiene la comparsa de los indios, eso tiene un parlamento bellísimo, y están en los libros, están ahí, pero no se preocupan por eso. Se preocupan simple y llanamente por hacerlo y salir. Hay una comparsa que tenemos años, yo diría que más de 20 años, que no la vemos, y es la comparsa más linda que yo he visto y que he participado y que he montado cuando estaba dirigiendo el ballet, que era la boda campesina. Son una comparsa bellísima y no la han sacado. La muerte en jeep, como se le llama o se le dice, que no es como lo hacen muchos, que es una persona disfrazada de carabela. Eso no es la muerte en jeep. La muerte en jeep la sacó Memelo de los Ciruelitos y ganó un premio porque así era la muerte en jeep. La muerte en jeep es una persona con la cara disfrazada como un muerto, pintada de blanco, con una armadura en el frente y sin nada debajo, o sea, tapado que se le vea la cara como si fuera acostado en la caja de muertos y una caja de muertos hacia adelante, pero sin nada debajo. Y la gracia de eso era que se levantaba esa tela que tapaba la caja, entonces se le veía todas sus partes al hombre ahí debajo. Entonces, o sea, esa es la muerte allí tradicional. Y así otros personajes también que se han perdido totalmente. Creo que la gente no lo saca. William, no lo saca. Y en el caso del Carnaval de La Vega, siempre ha habido una lucha, una litis entre el Carnaval de La Vega y el Carnaval de Santiago. Incluso hubo un tiempo en que se dijo que el Carnaval de La Vega era mucho mejor que el Carnaval de Santiago. Aunque el Carnaval de La Vega no tiene personajes, el Carnaval de La Vega
está basado en el Diablo Cojuelo. Y el desfile que ellos hacen y todo lo que ellos hacen está basado en eso del Diablo Cojuelo. Los diablos solamente. Mira, ahora... ¿Cuál piensas tú que es el mejor carnaval de los dos del país? No, o sea, no es de los dos, porque eso no tiene comparación. Es que el Carnaval de La Vega se suscribe, como tú dices, a un personaje. Es un personaje. Que es el diablo. Solamente nosotros tenemos aquí, porque todo el que se disfraza, todo lo que se pone una careta es diablo, en base a la teoría de lo que es el diablo. Pero ellos han decidido eso, o sea, el comité organizador, si tú te disfrazas de algo, ellos te dicen que no, que tú no puedes hacerlo. O sea, tú tienes que, hay un comité organizador incluso que decide de cómo se debe disfrazar la gente y cómo no se debe disfrazar la gente. Sí, es más comercial. El Carnaval de La Vega es más comercial que el Carnaval de Santiago y del país, porque por ejemplo nosotros, es como te decía ahorita, nosotros aquí se disfraza quien quiera de lo que quiera y no tiene ningún tipo de problema. Se han creado, por ejemplo, como decíamos ahorita, de la careta de Pueblo Nuevo, también se ha creado los manotas de Ejido, que es otra careta también. Hemos creado... La gente de los jardines. La gente de los jardines tienen... Me parece que tienen una careta también. No. Los jardines está ligada entre la careta Joyera y Pepinera y Fantasía, o sea que no, las únicas que se han creado son las de Pueblo Nuevo y la de los manotas de Ejido. Pero volviendo a lo que tú me decías del asunto del carnaval, es que el carnaval más rico y más variado y más colorido que existe en el país y yo creo que en el Caribe, me atrevo a decirlo, es el carnaval de Santiago. Porque el carnaval de Santiago es otra cosa que quiero que se sepa, que hay gente alarmada en La Vega, porque ven que en la tienda Saks en Nueva York, en la Quinta Avenida, hacen una decoración de la tienda más importante que hay con lechones de Santiago. Se extrañan, señores, para que sepan, como dijo un actor, que el Carnaval de La Vega es el primer carnaval del país. Para que sepan, el carnaval en el mundo, el carnaval dominicano en el mundo se conoce por el lechón. O sea, el lechón es el primer personaje que existe y que se conoce el carnaval dominicano a través del lechón. No sigan hablando disparate. Es a través del lechón que se conoce. Ahora en la NBA vimos un juego, una inauguración, donde también estuvieron los lechones. Porque ese es el personaje que se conoce del carnaval en el mundo de República Dominicana, el lechón. William, ¿qué trae este año de nuevo el carnaval? Y específicamente ya el desfile, el desfile del último día del carnaval. ¿Qué trae el MUSI y ustedes como organizadores del carnaval? ¿Qué de nuevo trae este año el carnaval? Mira, lo primero es que ya estamos experimentando una nueva ruta, que ya el carnaval anteriormente no pasaba por la avenida Monumental, ahora está pasando por la avenida Monumental, o sea, por dentro del teatro, esa calle que no se abre. Le hemos abierto para el carnaval, hagamos la ruta y ha sido para los espectadores exitosísimo. Sí. Para los disfrazados, un poquito forzado, pero a los que se disfrazan le encanta hacer su gala. Oye, entonces las tarimas que se ponían antes en la Avenida Francia, entonces lo que se pusieron allá. Exactamente, en el Boulevard, como lo llamamos el Boulevard, este año se llama, no sé si se quedará así, pero este año se llama el Boulevard Raudy Torres, en honor a ese carnavalero de chiquito, como decimos. Entonces, vamos a tener grupos invitados, vamos a tener en el desfile, como ya hemos hecho todos los domingos, por ejemplo, el domingo pasado, el tercer domingo, tuvimos un programa de la gobernación que es la inclusión, tuvimos los minusválidos desfilando, vamos a tener un grupo de motores de Harley Davidson desfilando, vamos a tener las autoridades desfilando en los vehículos de las autoridades, vamos a tener el ballet folclórico de turismo, vamos a tener, como te dije, grupos invitados de otros pueblos en el desfile, y la organización, como siempre, los niños primero y los adultos más adelante. Pero vamos a tener una gala extraordinaria porque ahora hay premios. O sea, se volvió el asunto del premio económico y se ha estado evaluando desde el primer domingo, participación, los disfraces nuevos están saliendo del segundo domingo y ahora viene la gala mayor de disfraces y comparsa para el último domingo que tiene un valor de 50 puntos para los concursantes. Para los premios disfrazados, exactamente. William, que voy a darlo de primicia ahora, serán entregados, o sea, será anunciado el mismo domingo en la noche los ganadores y serán entregados
el lunes 11 a las 6 de la tarde. William, queremos darte las gracias, muchas gracias por haber venido aquí, por haber sacado tu tiempo para acompañarnos y hablar un poco sobre el carnaval. Nosotros debemos decir que William Alemán es una de las personas que más conoce, no solamente de carnaval, sino de folclore aquí en Santiago y en el país. Y que cuando yo trabajaba en cultura, él fue el organizador de uno de los desfiles que hicimos en Santiago, me hizo ese favor, y fue el organizador de uno de los desfiles en Santo Domingo, y Santiago arrasó ese año, o sea, sacó 4 premios. Que teníamos Santiago que no ganaba 4 años. No ganaba, sí, que no, 4 años que no ganaba ni un premio. Que no ganaba nada. Entonces, y con tu gestión volvió otra vez Santiago a ganar. Y que eso fue gracias a William Alemán, que fue el que organizó ese desfile que se hizo en Santo Domingo y que ganamos los concursos de careta. En el concurso de careta arrasamos, ganamos los 3 primeros premios, la provincia de Santiago lo ganó, y ganamos en el renglón provincia, y ganamos una serie de premios que hacía muchísimo tiempo que no se ganaban, y eso fue gracias más de 4 años a William Alemán. Entonces, gracias William, los invitamos a ustedes a que participen, como dijo William, del desfile de carnaval de este año, que tiene grandes sorpresas, como ha dicho nuestro invitado, y queremos entonces que nos esperen un momento porque vamos a hacer una pausita y continuamos con ustedes en su programa Ciudad Cultural. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer algunas invitaciones y algunos comentarios, como hacemos todas las semanas, y queremos invitarles para empezar a una actividad, a la apertura de una exposición que hay esta misma tarde, hoy sábado 23 de febrero a las 4 de la tarde, del Grupo Fotográfico de Santiago Grufos, aquí mismo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Es una exposición del Carnaval de Santiago, ellos hacen esa exposición todos los años, y este año se va a hacer aquí en el Centro de Convenciones, que se llama asimismo Exposición del Carnaval de Santiago, del Grupo Fotográfico de Santiago Grufos, hoy sábado 23 de febrero a las 4 de la tarde, aquí mismo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en la Avenida Francia, esquina Las Carreras, frente al Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago. Y también, como ya hicimos un reportaje sobre eso, queremos invitarles a las 2 exposiciones que continúan en el Centro de Convenciones, que son 3 años de fotosafaris, que es una exposición también de fotografías, y la exposición Nadando entre Corazones de Patricio Correa. Usted puede venir a cualquier hora a presenciar esas exposiciones, son completamente gratis, como es también la apertura de la exposición del Grupo Grufos de Santiago, del Grupo Fotográfico de Santiago. También queremos invitarles a una exposición. Miren, yo anuncié la semana pasada que los miembros de la directiva del CODAP iban a venir hoy. Ellos se excusaron debido a precisamente a esto que nosotros lo vamos a invitar, que es una exposición que ellos van a abrir
hoy mismo sábado también en Santo Domingo, y por eso no pudieron viajar a Santiago para hacer la entrevista, que es una exposición que se llama, bueno, ellos me mandaron las excusas, etcétera, etcétera, que es una exposición que se llama Arte Joven bajo mis alas, de la plancha Rescate, que fue la plancha ganadora del CODAP, con Miguel Gómez como presidente. Eso es el sábado 23, o sea, hoy mismo, a las 6:30 de la tarde, en la calle El Conde, número 58, de la zona colonial. Entonces ahí ellos van a hacer su exposición y le invitamos a todos los televidentes de Santo Domingo a que asistan a esa exposición de Arte Joven bajo mis alas, de la plancha Rescate, que es la plancha ganadora del CODAP. Tenemos que recordar, lo estamos haciendo en todo el programa, pero queremos recordarles a ustedes que este miércoles 27 es el Día de la Independencia Nacional, el Día de la Independencia Dominicana. Saque su bandera ese día, póngala frente a su casa y recuerde que este 27 de febrero, un 27 de febrero del año 1844, los patriotas dominicanos fundaron nuestra república, y en este momento en que nos encontramos tenemos una serie de problemas que tienen que ver sobre todo con la ética y con la moral. Ahora más que nunca es que nosotros debemos recordar a nuestros patriotas, es que debemos recordar a los fundadores de la patria dominicana, y por eso nosotros en todo el programa estamos repitiendo que el 27 de febrero es el día precisamente que se fundó nuestra república, que los patriotas dominicanos fundaron nuestra república, y que en este momento que necesitamos una reconstrucción moral, como lo hemos dicho muchas veces, una reconstrucción moral y una reconstrucción ética, nosotros debemos recordar más que nunca la mentalidad de los patriotas, y debemos recordar que nuestra república fue fundada bajo un pensamiento liberal que hoy día no se cumple. No tenemos todavía una república liberal, pero algún día la República Dominicana se convertirá, será fiel a ese pensamiento liberal con el cual fue fundada nuestra república. Para terminar, nosotros queremos presentarles un reportaje sobre César Vallejo. Miren, en el año 2019 se cumple el centenario de la publicación de uno de los libros de poemas más importantes, no solamente latinoamericanos, sino de la literatura universal, que es el libro de César Vallejo, Los Heraldos Negros, que fue publicado por primera vez en Lima, Perú, en el año 1919. Los Heraldos Negros es un libro con influencias modernistas. El modernismo es un movimiento literario cuyo representante más importante fue Rubén Darío, un poeta nicaragüense que hizo prácticamente toda su carrera literaria en España, pero ese fue el representante más importante del modernismo, aunque hay otros representantes del modernismo, como por ejemplo José Martí, el prócer cubano, que también era escritor y que fue uno de los más importantes representantes de la poesía modernista, Amado Nervo, José Asunción Silva, incluso escritores dominicanos como Vigil Díaz, por ejemplo, que tenía influencia modernista, etcétera, etcétera. Y ese libro, Los Heraldos Negros, con una fuerte influencia modernista, es uno de los grandes libros de uno de los grandes poetas de la literatura universal. Hace precisamente 100 años, en este 2019, que se publicó por primera vez Los Heraldos Negros. Entonces nosotros queremos compartir con ustedes este reportaje, que es una especie de biografía de ese poeta peruano universal que es César Vallejo. Entonces los dejamos con esta biografía de César Vallejo, uno de los grandes poetas universales, conmemorando el centenario de la publicación en 1919 de su primer libro, ese libro extraordinario con varios poemas extraordinarios, entre ellos el poema que le da nombre al libro, que es precisamente Los Heraldos Negros, uno de los grandes poetas, no solamente de la literatura latinoamericana, sino universal. Nos vemos entonces en un momento, luego de este reportaje, biografía, sobre ese gran poeta que fue César Vallejo.
César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo del año 1892. Fue poeta, cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo y periodista. Era el menor de 11 hermanos. Sus abuelos fueron españoles e indígenas, por lo cual Vallejo tenía ese aspecto físico de mestizo, aunque su imagen era más cercana a los indios que a los españoles. En su juventud, sus padres trataron de que estudiara para hacerse sacerdote, por lo cual la influencia religiosa católica puede notarse en algunos de sus poemas, sobre todo en los iniciales. César Vallejo es considerado no solo uno de los más grandes escritores latinoamericanos, sino de la lengua española, y uno de los más grandes poetas de la literatura universal. También es considerado el más grande escritor de su país natal, Perú. Estudió letras y derecho en Trujillo y en Lima, graduándose de bachiller en letras en el año 1915. Conoció a los más importantes intelectuales y escritores de su época, aunque su estancia en Perú fue muy desalentadora. Al regresar a su ciudad natal en el año 1920, fue acusado de propiciar un incendio en la casa de unos hacendados de su pueblo, por lo que fue encarcelado, a pesar de que los testigos y todas las pruebas indicaban que era inocente. Es trasladado a la ciudad de Trujillo, en donde permanecerá casi 6 meses prisionero, hasta que es liberado provisionalmente y se marcha a Europa, desde donde no regresará nunca más a su país o al continente americano. Nunca regresó, debido a que siempre pensó que podría ser encarcelado nuevamente, puesto que su acusación nunca fue cerrada de manera formal. Entre sus amores de juventud se encuentra María Rosa Sandoval, una joven que inspiró algunos de los poemas amorosos de su libro Los Heraldos Negros. La joven murió luego de tuberculosis en 1918, después de haber terminado su relación con Vallejo. El poeta se marchó a París en 1923, aunque había sido liberado de manera provisional. En Francia trabajó como periodista, aunque algunas veces también trabajaba como traductor. En París convivió 2 años con Henriette Meise, hasta que conoció a quien sería su esposa y viuda, la joven Georgette Travers, que tenía solo 18 años, conocida luego como Georgette Vallejo. Aunque Georgette fue viuda de Vallejo siendo muy joven debido a la muerte a destiempo del poeta, nunca volvió a casarse. En su autobiografía Confieso que he vivido, Pablo Neruda admitió que a él y a otros compañeros poetas y escritores nunca les cayó muy bien Georgette Vallejo. César Vallejo siempre fue un joven enfermizo y tenía una personalidad melancólica, como puede notarse a través de sus poemas. Publicó varios libros a lo largo de su vida, pero los 2 principales y los más conocidos por el público en general son Los Heraldos Negros de 1919 y Trilce de 1922. Los Heraldos Negros, libro que fue publicado cuando el poeta tenía solo 27 años de edad, comprende poemas de su etapa modernista, influenciado notablemente por este movimiento literario. Trilce es un libro vanguardista con poemas experimentales. En Trilce, Vallejo se inventa palabras, cambia la sintaxis de las oraciones y a veces se deja llevar por formas e imágenes surrealistas. Aunque estos 2 libros son los más conocidos de Vallejo, también podemos mencionar otras obras maestras poéticas, como los Poemas Humanos, publicado ya en París en 1939, póstumamente por su viuda, y España, aparta de mí este cáliz, que fue publicado también luego de su muerte. En Poemas Humanos encontramos poemas en prosa. En estos 2 últimos libros, Vallejo abandona el camino vanguardista que había experimentado en Trilce. Al final de su vida, se adhirió al marxismo y la mayoría de sus poemas humanos tienen que ver con esta nueva mentalidad del poeta. Los poemas de estos 2 libros son los más tristes, los más dolorosos y los más pesimistas de toda su producción. César Vallejo es un renovador de la poesía en lengua española. Abandona el modernismo cuando este movimiento empieza a decaer y se necesitan nuevas formas para una literatura nueva.
100 años después de publicado su libro Los Heraldos Negros en 1919, leemos el poema que da título a esa obra como si hubiese sido escrito el día de ayer, a pesar de que es un libro todavía modernista. Trilce es un acontecimiento en las letras universales porque el poeta se empeña en buscar nuevas formas de escribir la poesía, lo cual servirá para las generaciones futuras de escritores y de lectores. El libro fue criticado y no fue muy bien acogido por los demás escritores cuando se publicó en Perú en 1922. Tal vez entendiendo que el futuro no se encontraba en las vanguardias, como lo demuestra este siglo XXI, recupera un tipo de poesía poco experimental, pero sin regresar al modernismo, en las obras que publicó Georgette Vallejo luego de la muerte del poeta. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938. Falleció de un paludismo mal diagnosticado de su juventud que había surgido nuevamente. Escribió que moriría en París, pero aunque estuvo cerca de adivinar cuándo sería su muerte, esta no ocurrió el mismo día del poema. Murió un viernes de primavera, mientras el poema dice que moriría un jueves de otoño. Se encuentra enterrado en Francia, en el cementerio de Montparnasse. Sus libros póstumos fueron publicados por su viuda Georgette Vallejo. Son muy populares hoy en día sus libros conteniendo sus obras completas, debido a que, aunque el poeta fue un escritor prolífico, murió apenas a los 46 años de edad. Entre sus libros más importantes se encuentran Los Heraldos Negros, poesía 1919, Trilce, poesía 1922, Fabla Salvaje, novela 1923, Escalas Melografiadas, cuentos 1923, El Tungsteno, novela 1931, Poemas Humanos, poesía 1939, España, aparta de mí este cáliz 1939, poesía, Paco Yunque, cuento 1951. Además de poemas, escribió cuentos infantiles, obras de teatro, libros con artículos periodísticos y novelas. Nunca ganó el Premio Nobel de Literatura ni otro premio literario. Apenas ganó un segundo premio en un concurso local en el que no quiso firmar el trabajo con su nombre para no tener ventaja sobre los demás participantes. César Vallejo es uno de los más grandes escritores de la literatura universal. La más moderna tecnología en manos de la experiencia y el compromiso con la calidad de servicio sustentan la confianza en el más riguroso diagnóstico. Laboratorio Clínico UTESA, en los recintos de UTESA Dajabón, Mao, Gaspar Hernández, Moca y en las instalaciones del Centro Médico Cibao UTESA, en este último ofreciendo servicio las 24 horas de todos los días del año. Laboratorio Clínico UTESA, su garantía de un diagnóstico preciso, confiable y a tiempo. Un paraíso en la ciudad de los bellos atardeceres, el más confortable y acogedor complejo hotelero de la región noroeste, Hotel Novus Caoba. 40 habitaciones estándar, 10 suites ejecutivas y 3 suites premium, todas dotadas de la decoración y el confort que harán de su visita algo memorable. Restaurante, piano bar, discoteca, café bar, piscina, salones de conferencias, gift shop, lavandería, gimnasio, ascensores y lo más importante, un personal comprometido con la excelencia en la calidad del servicio. En Mao y para toda la región noroeste, Novus Caoba, más que un hotel. Saludos señoras y señores, bienvenidos a otra entrega más de su programa Ciudad Cultural. En esta sección hablando de arte visual con Jairo Ferreira. Le doy la bienvenida a todas las personas que siguen viendo y a las nuevas personas que están siguiendo nuestro canal de YouTube de Ciudad Cultural.
El sábado pasado se inauguró la exposición de artesanía del artista, del artesano Correa. Para mí fue un placer ver la capacidad que tienen algunos artesanos a realizar algunas obras. La exposición es una exposición sin desperdicio, una exposición muy buena, inspirada en los peces, y el artesano mezcla una serie de elementos que fusiona para crear obras de arte y la llama artesanía. No sé por qué él se define a sí mismo como un artesano, porque realmente es un artista y las obras están ahí. Los invito a todos a que vengan a las salas de exposiciones del Museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde pueden apreciar esa y otras exposiciones que tenemos aquí. Saben que el museo y el Centro de Convenciones está abierto al público y es el lugar que acoge nuestro programa Ciudad Cultural desde este gran museo que tenemos. En el día de hoy voy a tratar un tema sobre la continuidad de los proyectos culturales, ya que vi un comentario de una de las personas que trabaja en el Ministerio de Cultura hablando sobre los murales que iniciamos a reparar frente a la Escuela Venezuela. Y me da pena realmente ver cómo esas personas no tienen la responsabilidad de ser honestos y dirigirse realmente a las instancias, a llamarle a cada quien por su nombre y a ser responsable a la hora de hacer señalamientos. Me refiero específicamente al Ministerio de Cultura para el Río Norte, que tiene asiento en el Palacio Consistorial. Ellos tienen la obligación de darle continuidad a todas las obras que se hicieron en las gestiones pasadas de cultura, ya sea remozando o reparando o haciendo nuevas, cosas que no han hecho, se han hecho de la vista gorda, y uno de los ejemplos fue en el que yo trabajé, que es la reparación de los murales que se encuentran en la Escuela Venezuela. Una vergüenza ver que esos murales se detuvieron por la negligencia que tuvieron ellos al asumir la responsabilidad de pagar y asumir los costos de reparación de esos murales. En ese entonces, quien fue su incumbente, Lincoln López, fue una persona irresponsable al no terminar la labor de reparación de esos murales. Y vemos que ahora el mismo incumbente que se encuentra ahora, que es de teatro también, y aparentemente las personas de teatro son unas irresponsables, porque ellos siguen dando agua que beber, siguen atropellando a los artistas y siguen hablando irresponsablemente sobre cosas que ellos saben cuál es la verdad. Yo entregué un informe sobre eso, que habla específicamente sobre qué materiales usé, cuándo los usé, con quiénes trabajé. En ese proyecto no solamente trabajé yo, también trabajó el artista Juan Gutiérrez, Joan Vidal, Pedro Cofresí, y entregamos un informe de cómo lo dejamos, en los materiales que recibimos y la cantidad de dinero que exigimos que se nos pague. Cuestión, ellos se han hecho de la vista gorda y se han hecho los locos y no han pagado todavía nada de esas reparaciones que hicimos. Hasta ahora, uno de los mejores remozamientos que se han hecho. Ahí está la prueba, no se ha vuelto a deteriorar ninguno de los murales, no le han vuelto a caer hongos. Y yo le pido que por favor a la Dirección Regional Norte de Cultura, antes de hablar de la calidad de los artistas y antes de hablar de la responsabilidad, tengan la responsabilidad ellos de ser honestos, que presenten el informe. Y si la semana que viene yo voy a presentar el informe que yo le presenté a ellos, dando detalle uno por uno de todas las cosas que se hicieron en esos murales, que ellos no han terminado. Yo creo que el Ministerio de Cultura debe tomar en cuenta a quienes tiene dirigiendo aquí en Santiago y en la región norte. Son una rumba de irresponsables que no tienen ningún criterio moral para hablar de otros artistas, que sí somos responsables, que sí le hemos dado la cara y que sí tenemos toda la potestad para hacer las cosas como se deben hacer. Lo demostramos día a día y lo demostramos siempre en todo el tiempo que estuvimos trabajando para esa gestión. Para mí ha sido un placer hablar con ustedes de artes visuales, porque hablar de artes visuales no es simplemente hablar del romanticismo de las artes visuales, también hay que hablar con responsabilidad y hay que hablar de frente. Mi nombre es Jairo Ferreira, hablando de artes visuales con Jairo Ferreira. Un placer.
yo comencé muy temprano el tema de las artesanías en mi vida, porque cuando ya tenía 12 años, mi madre me puso en el Centro Nacional de Artesanía para que yo estuviera ocupado en mi tiempo. Y comencé a ir durante 2 años, desde 7 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y eso me formó como artesano. De ahí comencé a tomarle mucho cariño a todo lo que tenía que ver artesanía, porque en ese centro habían varias disciplinas. Yo trabajé como repujado en pieles, pero también veía talla en madera, ámbar y muchas tallas, diseños típicos y muchas otras modalidades de artesanía, y de ahí yo comienzo a mi edad de 12 años a relacionarme muy directamente con la artesanía. Bueno, mis materiales son reciclados. El tema reciclaje es un tema bien movido en esta época, pero mis materiales son reciclados en casi un 95%. Solamente uso para protección unos materiales ya como unas resinas y unos barnices, pero realmente todos mis materiales provienen de esquinas, de sitios, de casas viejas, de cosas que ya generalmente no se van a usar, cosas recogidas a la orilla de la playa, en cualquier acera, contén de la ciudad. Es decir, todas mis piezas cuentan una historia, y cada vez que yo recojo algo y se lo adapto a uno de mis creaciones, mis peces, yo sé qué parte de dónde encontré la pieza, y eso es parte de la historia del pez. Nosotros podemos agarrar una tabla de Santo Domingo y una aldaba de Santiago y hacemos una obra que conjuga esos dos elementos, y eso es lo que enriquece y personaliza cada una de mis obras. Yo me considero un artesano, pero muchas personas me encasillan en arte. Yo también sé que tengo arte en mis piezas, pero mis nacimientos son de artesanía. Es muy difícil yo mismo darme una calificación, pero de verdad, yo me siento sumamente emocionado, sumamente orgulloso, porque yo me he llegado a creer que de verdad soy un artista. Pero no solamente porque lo sea o no lo sea, de eso no se trata, sino de todos los elogios que recibo de las personas que ven mi trabajo. Es decir, a veces yo pienso, ¿y de verdad hago yo esto? Es decir, a veces yo digo, de verdad lo hice yo, cuando yo mismo me admiro a veces, porque mi trabajo es un trabajo repentista, es un trabajo que yo no tengo manera de saber qué va a pasar. De hecho, yo a veces comienzo el trabajo y yo mismo lo tengo que parar porque no sé qué ponerle atrás o qué poner en la cabeza o cómo seguirlo. Así que es algo que yo mismo, de calificarme como un amante del color, un buscador incansable de la policromía, de una persona completamente ecléctica en cuanto a su forma y a su trabajo, y amante de los peces. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente llegamos al final de su programa Ciudad Cultural. Me parece que el día de hoy hemos tenido una programación muy balanceada. Hemos presentado un reportaje sobre César Vallejo, hemos hablado sobre el carnaval dominicano, pero sobre todo lo que nos interesaba también era hablar un poco sobre la independencia nacional, que como ustedes saben, este miércoles 27 de febrero conmemoramos
la independencia, la fundación de la República Dominicana por nuestros patriotas dominicanos. Bueno, todavía no eran dominicanos, pero bueno, después de fundada la República, fueron patriotas dominicanos. Y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros debemos tener en cuenta, es que los patriotas dominicanos, a diferencia de otros países, incluso países vecinos como Haití, cuando fundaron nuestro país, con nuestra nación, crearon una república. Desde el principio, la República Dominicana se creó como una república. No se trató de crear una monarquía, ni se trató de crear un régimen dictatorial. Incluso Juan Pablo Duarte, cuando se le ofreció la presidencia de la República, él dijo que él no podía ser presidente de nuestro país, del nuevo país que se había fundado, si los dominicanos no celebraban elecciones y en las elecciones él ganaba. O sea que desde el principio se creó una república y fue creada por una persona con una ética incontestable y una persona con una moral claramente definida. Y eso es precisamente lo que necesitamos el día de hoy. Nosotros, para despedir, queremos recomendar un libro, como lo hacemos todas las semanas, que es este libro del escritor dominicano Diógenes Céspedes, uno de los intelectuales más importantes del país. Este libro que se llama El sujeto dominicano, estudios acerca de su especificidad, en el cual Diógenes Céspedes, a través de una serie de hechos que han acontecido en la República Dominicana, reflexiona sobre la dominicanidad. Diógenes Céspedes es un escritor que casi siempre ha escrito sobre literatura y sobre pensamiento. En este libro él se dedica más bien a hablar de sociología y hablar de la dominicanidad. Y eso es muy importante para una persona precisamente que es un intelectual y que tiene la capacidad de reflexionar sobre el país. Y una de las cosas sobre las que él reflexiona precisamente es sobre la corrupción, cómo la corrupción ha cambiado la mentalidad del dominicano y cómo los dominicanos somos diferentes simplemente por el fenómeno de la corrupción. A veces los políticos no se dan cuenta que las cosas que ellos hacen, como dijo Chateaubriand, un escritor francés, el creador del romanticismo francés, que también fue político, él decía que los políticos no se dan cuenta que las cosas que ellos hacen cambian la sociedad, y a veces la cambian para bien y a veces la cambian para mal. En este caso, nosotros tenemos una crisis moral y una crisis ética y tenemos una crisis social, porque por ejemplo la cultura no se apoya en este país debido a la corrupción. Y Diógenes Céspedes habla de eso en este libro que se llama El sujeto dominicano, y de cómo hay cosas que se hacen, que suceden, que parecen cosas políticas, cosas que suceden solamente en el ambiente político, pero que poco a poco han ido cambiando la mentalidad del dominicano. Muchas gracias a todos. Saquen sus banderas al frente de sus casas el 27 de febrero, en el que celebramos un aniversario más de la fundación de nuestro país, la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces la semana que viene desde este bellísimo museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, con su programa Ciudad Cultural.